Es una pregunta que ha inquietado a teólogos, historiadores y creyentes por siglos. Moisés, el líder que guió a los israelitas a través del desierto, y Elías, el profeta que ascendió al cielo en un torbellino de fuego. Ambos personajes claves de la Biblia, sus destinos han dado lugar a debates, teorías e interpretaciones. ¿Están vivos en algún lugar? ¿Se encuentran en una dimensión espiritual especial? ¿Por qué aparecen juntos en la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento? Hoy exploraremos su conexión única, sus destinos misteriosos y lo que estos nos dicen sobre la vida después de la muerte. Te invito a quedarte hasta el final, donde descubrirás qué rol desempeñan en las Escrituras y cómo sus historias siguen impactando la fe y el entendimiento de la humanidad. Al final de este relato, verás un llamado a la acción para reflexionar sobre el legado de estos personajes y su relevancia en tu propia vida espiritual. Moisés es uno de los personajes más fundamentales del Antiguo Testamento. Después de haber sido el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lideró a los israelitas durante 40 años a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, nunca llegó a pisar esa tierra. Según la Biblia, Dios le permitió verla desde la cima del monte Nebo, pero allí fue donde murió y fue enterrado por el propio Dios en un lugar desconocido. A diferencia de otros personajes bíblicos, no hay un lugar de sepultura que se haya identificado o venerado en su honor. Esto ha llevado a especulaciones sobre si realmente murió o si fue llevado de una forma especial por Dios, como se relata en el caso de Enoc o Elías. El misterio en torno a la muerte de Moisés es profundo y su destino final ha sido tema de debate tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Aunque Elías tiene una promesa clara de retorno, la historia de Moisés es más ambigua. Sin embargo, su aparición en la transfiguración junto a Elías sugiere que su papel en el plan divino no terminó en el monte Nebo. Su conexión con Elías en este evento crucial también ha alimentado la idea de que ambos tienen un papel en los últimos tiempos. Una teoría intrigante es que Moisés podría ser una de las 2 testigos mencionadas en el libro de Apocalipsis. Estos 2 testigos, que profetizarán durante un periodo de tiempo y realizarán milagros similares a los de Moisés y Elías, serán asesinados y resucitarán después de 3 días. Aunque la identidad de estos testigos no se menciona específicamente, las similitudes en los milagros y el papel profético han llevado a algunos a pensar que Moisés y Elías podrían ser estos 2 personajes. Este posible retorno de Moisés en los últimos tiempos nos recuerda que su destino no está cerrado. La ambigüedad en torno a su muerte y sepultura ha llevado a generaciones de teólogos y estudiosos a considerar que Moisés podría tener un papel futuro en el desenlace del plan de Dios. A diferencia de Moisés, Elías nunca experimentó la muerte física. La Biblia relata que fue llevado al cielo en un carro de fuego, acompañado de caballos ardientes, en un torbellino que lo apartó de su discípulo Eliseo. Elías representa una figura de esperanza en la escatología judía, ya que la tradición sostiene que regresará antes de la llegada del Mesías para preparar su venida. Elías es el profeta que desafió a los falsos profetas de Baal y que tuvo una relación directa con Dios, lo que le permitió hacer milagros impresionantes como la resurrección de un niño y la convocatoria de fuego desde el cielo para demostrar el poder del Dios de Israel. Su misteriosa ascensión, sin pasar por la muerte, lo convierte en un personaje singular en las Escrituras. Elías no es solo un profeta del pasado. A lo largo de los siglos ha sido considerado una figura que regresará en el futuro. Según el libro de Malaquías, antes de que llegue el gran día del Señor, Elías volverá para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:5, 6. En este sentido, Elías no solo es un símbolo del pasado, sino también una promesa de reconciliación y preparación para lo que está por venir.
Este concepto de la segunda venida de Elías ha sido importante en varias tradiciones religiosas. En el judaísmo, especialmente durante la celebración de la Pascua, se deja una silla vacía en la mesa para Elías, como un gesto simbólico de su futura llegada. En el cristianismo, algunos interpretan la figura de Juan el Bautista como una reencarnación espiritual del ministerio de Elías, ya que Juan fue enviado para preparar el camino de Jesús. No obstante, sigue siendo un misterio cómo y cuándo ocurrirá el regreso de Elías. La Biblia no especifica los detalles exactos de su retorno, lo que deja la puerta abierta para la especulación. Algunos creen que su regreso será una señal profética de los últimos tiempos, mientras que otros ven su presencia en la historia como una metáfora de la renovación espiritual. Sea como fuere, su destino sigue siendo tan enigmático como su ascensión al cielo en el carro de fuego. Ambos, Moisés y Elías, aparecen juntos en la transfiguración de Jesús, como se narra en el Nuevo Testamento. Santiago y Juan presencian cómo Jesús se transforma ante ellos y su rostro brilla como el sol. En ese momento, Moisés y Elías se aparecen conversando con él. ¿Por qué Moisés y Elías? La aparición de estos dos personajes no es casualidad. Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Juntos simbolizan todo el Antiguo Testamento que culmina y encuentra su cumplimiento en Jesús. En este momento trascendental se revela la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. No obstante, lo que muchos se preguntan es: ¿de dónde vinieron Moisés y Elías en ese momento? ¿Dónde estaban antes de aparecer junto a Jesús? La pregunta sobre dónde están realmente Moisés y Elías ha dado lugar a diversas teorías. En el caso de Moisés, algunos creen que, al igual que Enoc, no experimentó una muerte física y fue llevado a algún lugar especial. Su sepultura desconocida en el Monte Nebo podría ser un símbolo de un destino que trasciende lo físico. Para Elías, dado que fue llevado en un carro de fuego, se cree que no experimentó la muerte, lo que podría indicar que fue trasladado a un lugar celestial reservado para seres que aún tienen un propósito en el plan divino. Algunos teólogos sugieren que ambos podrían estar en una dimensión espiritual especial, esperando el cumplimiento final del plan de Dios. Otros creen que Moisés y Elías fueron trasladados a lo que se conoce como el seno de Abraham, un lugar de descanso para los justos antes de la resurrección final, según las creencias judías. La historia de Moisés y Elías nos invita a reflexionar sobre el misterio de la muerte y la vida después de la muerte. Ambos personajes desafían nuestras concepciones tradicionales de la muerte y el más allá. Para Moisés, la muerte no fue el final, sino un paso hacia algo más grande. Y para Elías, la vida continuó de una manera que solo podemos especular. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre nuestro propio destino? ¿Podría ser que la muerte no sea el final definitivo, sino solo una transición hacia otra etapa del plan divino? Moisés y Elías nos recuerdan que Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión limitada y que la vida en esta tierra es solo una parte de un panorama mucho mayor. ¿Qué tienen en común Moisés y Elías, además de su relevancia histórica y su aparición en la Transfiguración? Ambos desafían nuestra comprensión del ciclo vida-muerte y nos invitan a ver el tiempo y el destino desde una perspectiva divina. Para los seres humanos, la muerte es el fin natural de la vida, pero en estos dos casos parece que Dios intervino para alterar ese curso natural. Esto sugiere que la vida y la muerte, como los concebimos, no son limitaciones absolutas en el plan de Dios. Elías, al no morir físicamente, nos muestra que la muerte puede no ser un obstáculo insuperable para cumplir con el propósito divino. En cuanto a Moisés, el hecho de que su sepulcro sea desconocido y que haya aparecido en la Transfiguración sugiere que su historia no terminó con su muerte física. Estos misterios bíblicos nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que hay más en la vida y la muerte de lo que podemos comprender. Responder esta pregunta sigue siendo un desafío, ya que la Biblia no ofrece una explicación definitiva.
No obstante, podemos considerar varias posibilidades. Algunos creen que ambos están en un estado de vida continua, en espera de cumplir roles futuros en la redención final de la humanidad. Otros sugieren que residen en una dimensión espiritual que trasciende el espacio y el tiempo tal como lo conocemos. Finalmente, algunas interpretaciones más simbólicas ven su aparición en la transfiguración como un reflejo de su legado espiritual, más que un regreso físico. Lo que es claro es que Moisés y Elías no son solo figuras del pasado, sino que siguen teniendo relevancia en el presente y probablemente en el futuro. Su conexión con los tiempos finales, ya sea a través de la promesa del regreso de Elías o la posibilidad del papel de Moisés en los últimos días, sigue siendo una fuente de esperanza y misterio para los creyentes. El legado de Moisés y Elías trasciende los límites del tiempo y la muerte. Son figuras que han guiado al pueblo de Dios en tiempos de prueba, que han hablado en nombre de la justicia divina y que, de una forma u otra, siguen presentes en las Escrituras y en las creencias de millones de personas. Moisés, el legislador que nunca llegó a la tierra prometida, y Elías, el profeta que no experimentó la muerte, nos recuerdan que el plan de Dios es mucho más grande y misterioso de lo que podemos comprender. Ambos personajes nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte, el tiempo y la eternidad. Es posible que nuestras vidas, al igual que las suyas, tengan un propósito más allá de lo que podemos ver. ¿Qué nos dice su historia sobre nuestra propia búsqueda de significado y fe? Si te ha inspirado la historia de Moisés y Elías, te invito a reflexionar sobre cómo estos personajes pueden influir en tu vida diaria. No olvides suscribirte al canal para más contenido que explora los misterios de la fe, darle me gusta y compartir este video con quienes buscan respuestas sobre el destino y el propósito divino. Juntos sigamos explorando los misterios más profundos de la Biblia y la espiritualidad.